La primera pregunta dice así, en el texto, ¿cuál es el punto de vista del autor? Y bien, punto de vista del autor quiere decir lo que en conclusión, lo que en resumen nos quiere decir el autor de ese texto. Si por ejemplo escribimos un ensayo, si quieres tú escribir la conclusión final del ensayo, debes introducir como una reflexión, un comentario final o tu punto de vista. ¿Sí? Bien, vamos a leer este texto porque es breve y de ahí vamos a averiguar el punto de vista del autor, lo que nos quiere decir finalmente. Veamos. Cuando termine el verano y nos den las estadísticas de la campaña de incendios forestales 2012, seguramente nos dirán que estamos ante uno de los peores años en lo que a este tema se refiere y, posiblemente, a las causas habituales haya que añadir una causa más, la de los recortes en prevención y extinción, recortes pirómanos e irresponsables. Por ello, me atrevo a sugerir que las administraciones responsables de esta competencia rectifiquen la política de recortes en prevención y extinción de incendios. Por último, cuando los políticos empiecen a preparar los presupuestos de 2013, no olviden que con el fuego no se juega y no se vuelvan a repetir estos mismos errores. Bien, siempre cuando leamos un texto, además si es tan breve, tengo que fijarme en estas palabritas que son los conectores, porque los conectores precisamente me van a presentar la idea del autor o los efectos que él busca. Fíjate que aquí tengo dos conectores, este conector que es por ello y este conector que es por último. Por ello es un conector de consecuencia. Y si yo busco el punto de vista del autor, pues esta consecuencia me la va a dar. Es evidente, está presentando lo que él quiere decirme. Por eso pone por ello, o sea, después de argumentar aquí sobre los incendios forestales, dice, por ello presenta su punto de vista. Me atrevo a sugerir que las administraciones responsables de esta competencia rectifiquen la política de recortes en prevención y extinción de incendios. Eso es. Y luego hace un remate diciendo, por último, cierra su discurso, cuando los políticos empiecen a preparar los presupuestos de 2013, no olviden que con el fuego no se juega y no se vuelvan a repetir estos mismos errores. ¿Cuáles son los mismos errores? Lo que tiene que ver con la reducción del presupuesto, ¿verdad? Entonces el presupuesto para la prevención y extinción de incendios forestales no debe reducirse. Y en la primera parte explica por qué. Las demás alternativas no reflejan exactamente eso. Dice la primera, la responsabilidad de los incendios forestales se origina en el recorte presupuestal. No solamente, dice, es una causa más. Es probable que las estadísticas muestren un porcentaje más alto de incendios. Bueno, la idea que cumple precisamente con el punto de vista del autor y la que hemos sustentado es esta, ¿verdad? Alternativa C. ¿Listo? Bien, la siguiente pregunta dice así. ¿Cuál es la idea principal del texto? Bien, antes de responder esta pregunta yo tengo que conocer mínimamente la estructura de un texto. Y la estructura de un texto va así. Tengo un texto, hay un tema y luego tengo la idea principal. Después de la idea principal, por supuesto, vienen las ideas secundarias. El tema es lo más inmediato, lo primero que te surge a la mente cuando lees un texto. Siempre cuando uno lee algo, se le queda algo en la cabeza, ¿verdad? Es una frase, una palabra, una frase. Sí, donde no se afirma ni se niega nada. Eso es el tema. La idea principal, como idea, ya es una oración. Se afirma o se niega algo. Tú te preguntas, de eso que están hablando, ¿qué se dice, no? Y bueno, una vez que se encuentran las ideas principales, las ideas secundarias son las otras oraciones. Veamos el texto, vamos a leerlo porque está bastante breve. Dice así: a pesar de que en nuestro país la industria del acero ha sido exitosa, en 2003 la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero reportó una producción de más de 15.000 toneladas. Las empresas nacionales no habían incursionado en la fabricación de acero en forma de lámina para su aplicación en la rama automotriz.
Expertos del Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM estudiaron y adecuaron los procesos que ya existen para la fabricación, laminación y retorcido del acero. Así lograron desarrollar en menor tiempo láminas de acero para uso automotriz y en línea blanca, que además son más baratas. Fíjate que este texto tiene dos párrafos. Aquí está. Este es un párrafo, este es otro párrafo, separados por un punto y aparte. En el primer párrafo me están hablando del acero, ¿verdad? Alguien podría decir que el tema es el acero, pero yo voy un poco más específico. Láminas de acero. Eso se complementa con lo que hay en el segundo párrafo, que también me hablan de las láminas de acero. Es lo que se me queda a mí. El tema sería entonces las láminas de acero. Ya que en la primera parte me dicen, a pesar de todo, la industria del acero es exitosa, pero las empresas nacionales no habían incursionado en la fabricación de láminas de acero. Y luego en la siguiente parte me hablan de desarrollar en menor tiempo las láminas de acero. Bueno, entonces la idea principal viene a ser precisamente qué me están diciendo con respecto a las láminas de acero, si me están afirmando o me están negando algo. Eso es una oración. Y creo que salta a la vista la afirmación que están haciendo, ¿verdad? Me dicen que los expertos consiguieron desarrollar en menor tiempo las láminas de acero. Es lo que me está queriendo decir. Esa es la idea principal. ¿Sí? Con respecto a las láminas de acero, que expertos de la UNAM lograron hacer en menor tiempo láminas de acero. Bien, eso que está ahí lo encontramos en alternativa C. Ahí está la oración completa. Expertos del Instituto de Investigaciones en Materiales adecuaron procesos de fabricación existentes y lograron desarrollar láminas de acero en menor tiempo. Eso es lo que están afirmando. Fíjate que el tema no afirma nada, simplemente es una frase. La idea principal ya está ahí. Una idea secundaria, ¿cuál podría ser? Lo mismo, pero en vez de desarrollar láminas de acero para su uso automotriz, pones en línea blanca, ¿sí? Que además son más baratas. Esa sería una idea secundaria. Otra idea secundaria puede ser las empresas nacionales no habían no habían incursionado en la fabricación de acero en forma de lámina para su aplicación en la rama automotriz. En fin, si yo luego de darle una lectura descubro de qué me están hablando, el tema central, luego ya puedo descubrir la idea principal, que es una oración, donde se está afirmando o negando algo. Se está tomando una postura, un partido. Y una vez establecida la idea principal, ya me voy a la idea secundaria. Si me preguntan por una idea secundaria, es mejor primero establecer la idea principal. ¿Listo? Respuesta letra C. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Y bueno, sugiero que pongas pausa y que leas el texto. Luego de leer el texto, decimos, bien, ¿cuál es la estructura de este texto? Más o menos así, ¿verdad? ¿De qué me están hablando? Alguien puede decir, bueno, me están hablando sobre bajar de peso y adelgazar. Sí, eso si leyera solamente el primer párrafo. Aquí tengo 3 párrafos. En el primer párrafo hay como que una presentación del tema y sí me hablan de bajar de peso y la diferencia que hay entre bajar de peso y adelgazar. Pero luego, en el segundo párrafo me están hablando del programa universitario para adelgazar sanamente. Y en la última parte, a manera de conclusión, me dicen que las 120 personas que recibieron este programa perdieron grasa y compensaron esa pérdida con masa muscular. Entonces yo diría que el tema central aquí es el programa universitario para adelgazar sanamente, ya que la primera parte del párrafo me sirve para presentar eso. Luego acá desarrollan precisamente esa idea y finalmente la conclusión tiene que ver con ese programa universitario para adelgazar. Y por supuesto la idea central, la idea principal tiene que ver con eso. Me dicen que es un tratamiento que tiene una duración, ¿verdad? Y que lo que hace es precisamente perder grasa y compensar esa pérdida con masa muscular. También les ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés. Bien, esa es la idea principal. Eso lo encontramos aquí. El programa universitario para adelgazar sanamente consiste, están afirmando algo con respecto a eso, en un plan de alimentación de 3 meses para perder grasa y sustituirla por masa muscular. Fíjate que en la B dice, la alternativa B, para los nutriólogos,
Existe una diferencia entre bajar de peso y adelgazar. Lo primero puede deberse a varios factores, tomar laxantes, uno de ellos. Pero esto que está aquí es del primer párrafo. Si yo leyera el primer párrafo, eso tendría mucho sentido. Pero ya encontramos la verdadera conexión, ¿no? Esto era lo central y lo descubro por la conclusión a la que se llega, ¿no? Que se encuentra en el último párrafo. Y bien, entonces la respuesta es la letra A. La siguiente pregunta dice así: ¿cuál es el mensaje implícito en este texto publicitario? Coa Café, el café que conquista. Y bien, implícito, ¿qué quiere decir? Quiere decir que está incluido en algo sin que éste lo diga o lo especifique, como que camuflado. Eso quiere decir implícito, que está oculto ahí. Y resulta que las palabras se prestan para eso, para dejar mensajes implícitos, ya que una idea puede asociar otros significados. Aquí se hace evidente, fíjate esta palabrita, conquista. A pesar que no lo dice expresamente, que sea lo contrario de implícito, ¿verdad? Decirlo expresamente, me trae ese mensaje de seducción. Porque no tiene nada que ver con exclusividad o elegancia o vitalidad. Dice conquista. Y claro, si por ejemplo hubiesen querido darte la idea de vitalidad, hubiesen podido poner el café que en vez de conquista, por ejemplo, energiza o algo así. Si hubiesen querido darte la idea de, o el mensaje implícito de elegancia, hubiesen podido poner el café con buen gusto, ¿verdad? Y la idea de exclusividad podría ser el café diferente. Y ahí hay mensajes implícitos. Bueno, respuesta, letra B. En la siguiente pregunta me dicen averiguar la oración que contiene la idea principal del texto. Vamos a leer el texto. Dice así: la astrónoma mexicana Silvia Torres Painberg recibirá este jueves 3 de marzo el premio L'Oréal UNESCO, La Mujer en la Ciencia 2011. Cuando partió para recibir su premio dijo: que esto sirva para entusiasmar a los jóvenes a que sigan el camino de la investigación científica. Más de 1000 científicos de alto nivel participaron en la presentación de candidatas de todo el mundo. Esta es la cuarta ocasión en la historia del premio L'Oréal UNESCO que una investigadora mexicana es reconocida por su trabajo en el ámbito científico. Ya habíamos hablado sobre la estructura de un texto, ¿verdad? Sobre el tema central, la idea central. Si yo te preguntara de qué están hablando aquí, tú me dirías sin ninguna duda que están hablando de una persona, ¿verdad? De Silvia Torres Painberg. Ese es el tema. ¿Qué me dicen de esta persona? Bueno, que la astrónoma mexicana ha recibido el premio L'Oréal UNESCO. Eso es. ¿Dónde se encuentra aquello? Aquí. La astrónoma mexicana Silvia Torres Painberg recibirá este jueves 3 de marzo el premio L'Oréal UNESCO, La Mujer en la Ciencia 2011. Se acabó. En esa oración está contenida la idea principal del texto. No hay vuelta que darle, no hay polémica. Las otras son ideas secundarias. Por ejemplo, una idea secundaria puede ser: esta es la cuarta ocasión en la historia del premio L'Oréal UNESCO que una investigadora mexicana es reconocida por su trabajo en el ámbito científico. O más de 1000 científicos participaron en la presentación de candidatos de todo el mundo. Una vez que tú ubiques la idea principal, ya es fácil ubicar las ideas secundarias. Y justo esas ideas secundarias se encuentran en la alternativa B y en la alternativa C. Bien, respuesta, idea principal, la letra D. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así: de acuerdo con el texto, ¿cuál ejemplo difiere del concepto de cultura? Cultura es todo lo que ha sido producido por la mente y las manos humanas. Cultura es todo aquello, material o inmaterial, creencias y valores, comportamientos y objetos concretos, que identifica a un determinado grupo de personas y surge de sus vivencias en determinada realidad. Bien, atendiendo a esa definición de que cultura es todo lo que ha sido producido por la mente y las manos humanas, bueno, vamos a dar la respuesta. Fíjate, me dice un dibujo plasmado en un papiro. Aquí está. Esto vendría a ser cultura, sí, porque ha sido producido por las manos humanas.
El calendario azteca, por supuesto que sí. Mente y manos humanas. Los prismas basálticos de San Miguel Regla, mira, aquí están prismas basálticos y definitivamente esto no encaja en el concepto de cultura. ¿Por qué? Porque no ha sido producido por la mente ni las manos humanas. Es un fenómeno natural. Y bueno, tenemos aquí el ritmo del tango, por supuesto que sí. Entonces, atendiendo a lo que dice el texto, porque dice de acuerdo al texto, esto no vendría a ser cultura. Listo, respuesta letra C. Bueno, veamos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la idea central pero del segundo párrafo? Ojo, ¿cuál es el insecto más inteligente? En el primer párrafo me están hablando del abejorro común. Ahí está, mi amigo el abejorro. El abejorro común, Bombus terrestris, realiza los procesos cognitivos más avanzados entre los insectos, pese a su número limitado de neuronas. Por ejemplo, es capaz de mantener constante la temperatura de sus nidos e identificar las rutas más eficientes para encontrar alimento. Eso es lo que dice el primer párrafo. Pero el segundo párrafo dice, investigadores de la Universidad Queen Mary en el Reino Unido determinaron lo anterior tras analizar los desplazamientos que hacen estos insectos al recolectar néctar de flores artificiales. Este estudio es, de acuerdo con sus autores, el mejor ejemplo de que los cerebros más pequeños no limitan a los insectos a ser simples organismos que reaccionan a los estímulos del ambiente. Y bien, de acuerdo a la lectura, dice aquí, determinaron lo anterior, sí, los investigadores de la Universidad de Queen Mary. ¿Cuál es lo anterior? Que los abejorros realizan procesos cognitivos más avanzados. Y luego rematan esa idea con que los cerebros más pequeños no limitan a los insectos a ser simples organismos que reaccionan a los estímulos del ambiente. Y bueno, entre las alternativas, esta es la que plantea lo que acabamos de mencionar. Recuerda que en este segundo párrafo me mencionan lo anterior, y lo anterior era esta. Esa era la idea de lo anterior, y bueno, conectan con lo que está aquí. Listo, respuesta letra C. Aquí nos piden seleccionar los elementos lingüísticos que exageran las cualidades de un producto. ¿Qué es eso de elementos lingüísticos? Por ejemplo, tenemos elementos lingüísticos de repetición. Me piden averiguar la conclusión del siguiente texto, que dice así: en el contexto socioeconómico, finales del siglo XIX, las sociedades hispanoamericanas pasaban por una acelerada transformación. Por ser una época en la que el nuevo orden económico de la burguesía se consolidaba en el mundo, la población comenzó a desplazarse del campo a las ciudades. Los habitantes de las provincias se desplazaban principalmente a las ciudades capitales en busca de trabajo y bienestar y provocaban el crecimiento desmedido de las urbes. De esta manera, los países hispanoamericanos se incorporaban al orden económico mundial de los países industrializados. Aquí me están preguntando por la conclusión del texto. Fíjate que casi siempre la conclusión del texto es una idea que se presenta en el texto mediante un conector. Mira, este es un conector de reformulación. De esta manera. Aquí tenemos una lista con conectores. Y bueno, tenemos los conectores reformulativos. Habíamos dicho que los conectores sirven para establecer relaciones tanto de forma como de significado entre las oraciones. Sí, y la reformulación nos permite referirnos al contenido de uno o varios enunciados mencionados con anterioridad. Eso es reformular, como una síntesis. Entonces ahí están presentando de otra manera lo que estaba aquí. Y esa sería la conclusión. Los países hispanoamericanos se incorporaban al orden económico mundial de los países industrializados. Y bueno, aquí está la explicación, ¿no? Ese es el nuevo orden económico que impuso la burguesía. ¿Sí? La población se desplazó del campo a la ciudad. ¿Dónde está eso? Exactamente está aquí, en la C. Las sociedades hispanoamericanas se incorporan al orden económico mundial. Esa es la conclusión del texto. Lo descubrimos rápidamente con el conector que lo presentaba. Listo, respuesta letra C. Veamos la siguiente lectura. Dice así: la frase en negritas se refiere a érase un búho. Aquí está mi búho.
Dechado de egoísmo, el más perfecto, de todo siempre esquivado, cual si diera resfriado, su agrio, antipático aspecto. Y bien, lo que está en negrita dice, de todo siempre esquivado, cual si diera resfriado. En principio eso es un poema. En un poema, lo que está escrito no puede tomarse literalmente. No es que contagie resfriado, como dice aquí. No. Cuando dice de todo siempre esquivado, quiere decir que el resto de animales lo están evitando, ¿verdad? Como si diera un resfriado. ¿Por qué? Porque dicen que era egoísta, por eso lo rechaza. Entonces, los demás animales evitan al búho. Eso es lo que quiere decir la frase en negrita. ¿Listo? Respuesta letra A. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de relación está presente en el párrafo? Debido a la inclinación del planeta y su latitud de 18 grados y 19 grados norte, en esta zona hay una temporada de secas en invierno y de lluvias en verano. Por lo tanto, el clima predominante es templado con lluvias en verano. Y bueno, ¿recuerda lo de los conectores? Aquí están mis conectores. Fíjate que aquí te dicen debido, eso ya te da una idea, ¿no? Pero este es mejor todavía. Por lo tanto, causa-efecto, causa-consecuencia mejor. Esta es la causa, debido hay una consecuencia. Por eso el clima es templado con lluvias en verano. Ahí está. Respuesta letra C, directo. Sin mayores objeciones. ¿Listo? Solución. Veamos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el propósito de la noticia? Bueno, acá hay un texto que nos habla sobre las ligas de béisbol, sí, las grandes ligas de béisbol. Te recomiendo que lo leas, pongas pausa y que leas. Y básicamente es un resumen de la jornada con los partidos de béisbol de las grandes ligas, ¿sí? Y bien, desde el mismo título que dice cuál es el propósito de la noticia, si es una noticia, pues lo que busca es informar. Aquí nos están dando una información, simplemente. No nos están describiendo comentarios, no hay ningún comentario aquí, ni tampoco están desarrollando argumentos. Ya que un argumento es un razonamiento, ¿verdad?, que quiere refutar, ¿sí?, o demostrar algo, estar a favor o en contra de algo. Y aquí simplemente te están informando de manera objetiva sobre la jornada del fin de semana del béisbol en la Liga Americana. ¿Sí? Es una información simple y llana. Nos están informando. Respuesta letra A. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es la síntesis del texto? Y tú dices, ¿qué es una síntesis? La síntesis es un escrito donde se exponen las ideas principales de un texto, luego por supuesto de analizarlo y comprenderlo. Aquí tenemos el texto que es bastante breve, así que vamos a darle lectura. La invención de la bicicleta con cadena en la década de 1870 revolucionó este nuevo medio de transporte y permitió desplazarse a mayor velocidad. Pronto se reconoció que el ciclismo era una clase sana de ejercicio y un medio para contemplar la campiña. El Pickwick Cycle Club de Londres fue el primero dedicado a quienes deseaban disfrutarlo. Y bien, habíamos dicho que una síntesis es un escrito donde se exponen las ideas principales de un texto. Aquí, ¿cuáles son las ideas principales? Me hablan de la invención de la bicicleta, pero como medio de transporte, ¿verdad? Eso es. O sea, la revolución que significó la invención de la bicicleta, pero como medio de transporte. Y también el ciclismo como una clase sana de ejercicio. O sea, esas dos son las ideas principales. Esta no, lo último no es una idea principal. Entonces, ¿dónde encontramos eso? La síntesis tendría que incluir esas dos ideas. Dice la letra A, en 1870 se inventó la bicicleta con cadena, por supuesto que sí, lo cual convirtió en un vehículo más veloz y perfecto para merodear por las montañas. No, eso no es la idea principal.
En la década de 1870, la alternativa B, se inventó la bicicleta con cadena transformándola en un transporte veloz, por lo que se valoró el ciclismo como un ejercicio sano y recreativo. Es así. Se inventó la bicicleta en un transporte veloz, por lo que se valoró el ciclismo como un ejercicio sano y recreativo. Lo que habíamos hablado, las dos ideas. La revolución que supuso la bicicleta como medio de transporte y que era una clase sana de ejercicio. Lo de contemplar la campiña o que el Pickwick Cycle Club de Londres fue el primero dedicado, esos son ya ideas secundarias, bastante distantes. Aquí dice, desde 1870 la bicicleta está caracterizada por ser un transporte eficaz y seguro. Le falta lo del ciclismo, ¿verdad? Como ejercicio, como modo de hacer ejercicio sano. Bueno, respuesta letra B. La siguiente pregunta dice así: ¿por qué se apedrea al yesero? El texto dice: un yesero carga un Cristo para llevarlo a una iglesia. Ve que a su paso por la calle los ciudadanos se prosternan. Eso de prosternar quiere decir arrodillarse, ¿verdad?, ante alguien, como que en señal de reverencia o respeto. Cree que es un homenaje dedicado a su persona, se siente divino, quiebra la escultura y abre los brazos. No comprende por qué lo apedrea. Bien. Creo que la idea es evidente. Lo que ocurre es que el yesero cree que la gente se arrodilla no por la imagen sino por él. Entonces se siente divino. Por lo tanto, bota la escultura y abre los brazos. Bueno, obviamente la gente se enfurece porque ha quebrado la escultura de Cristo, que era a la que las personas veneraban y no a él. Por tanto, deducimos que las personas empiezan a apedrearlo. Pero obviamente el yesero, dentro de su vanidad, no comprende por qué. Y bien, rompió la escultura de Cristo. Por eso lo apedrean. ¿Sí? No porque los de su profesión son odiados, ni porque llegó tarde a su propio homenaje, ni porque no llevó el Cristo a la iglesia. Simplemente porque rompió la escultura de Cristo, ya que él mismo se creía divino en vez de la escultura. Respuesta letra B. Bien, aquí nos preguntan por un enunciado donde se encierra una opinión. Y una opinión vendría a ser como que la exposición o la argumentación de una idea, ¿verdad? Eso es lo que significa opinión. Algo subjetivo. La primera dice: H.G. Wells murió a los 80 años en 1946. Esta es una información totalmente objetiva. Sí, se puede comprobar. Luego dicen: la primera novela de H.G. Wells fue La máquina del tiempo. Esa es otra información objetiva total. Veamos la siguiente. Las obras de H.G. Wells nos estremecen hoy como en su época. Ojo, dice no se estremecen. Esto ya es como que una componente subjetiva. Puede ser que haya personas a las que les sea indiferente las obras de H.G. Wells. ¿Sí? Entonces no tienen que estremecernos hoy como en su época. ¿Sí? Esto ya es una opinión, algo subjetivo. La D dice: H.G. Wells cultivó el ensayo con su libro Anticipaciones. Eso también es una información, un dato corroborable, una información objetiva. Respuesta letra C. ¿Listo? En el siguiente texto nos piden averiguar el punto de vista del autor. Bien, sobre los gatos de Kilban. Veamos. Los gatos de Kilban son personajes de caricatura. Morris, en cambio, es un gato de verdad, y esto implica ciertas comodidades para él. Morris viaja en una limusina negra con chofer, come en restaurantes elegantes y concurre a fiestas y reuniones acompañado de estrellas de cine. Incluso ha visitado la Casa Blanca. Y creo que está clara la postura del autor con respecto a los gatos de Kilban. Dice: los gatos de Kilban son personajes de caricatura. O sea, no existen. Pero
Aquí está, fíjate, mi conector adversativo. Morris es un gato de verdad. ¿Y qué pasa con Morris? Dice que tiene demasiadas comodidades. Bueno, ciertas comodidades, por lo que describe, se deduce que vive de una manera fastuosa, lujosa. Dice, conviven con estrés de cine y viajan en limusina. No, ese no es el punto de vista del autor. Porque no conviven. Morris convive, no conviven. La siguiente dice, son de ciencia ficción. En cambio, Morris es una mascota. Y bueno, esta parte sí es cierta. Los gatos de Cleveland son de ciencia ficción, pero Morris vive con lujos, y eso es lo que no detalla. Faltó un poquito. Dice, son solo dibujos, es cierto, los gatos de Cleveland. Morris es real, claro que sí, y vive lujosamente, sí. Vive lujosamente y aquí describe, sí, hasta visitó la Casa Blanca. Dice, necesitan atenciones, en cambio Morris cubre sus propias necesidades. Eso en ninguna parte del texto lo dice ni se puede deducir. Entonces, el punto de vista del autor con respecto a los gatos de Cleveland es que son solo dibujos, lo dice ahí. Morris es real y vive lujosamente. Es lo que nos quiere decir. ¿Listo? Leamos el siguiente texto. El hombre al que mordió un perro. Un perro mordió a un hombre y este corría por todos lados buscando quien le curara. Un vecino le dijo que mojara un pedazo de pan con la sangre de su herida y se lo arrojase al perro que lo mordió. Pero el hombre herido respondió, si así premiara el perro, todos los perros del pueblo vendrían a morderme. La pregunta tiene que ver con la moraleja que nos deja la fábula. Una moraleja es una lección o una enseñanza que precisamente nos deja esta fábula. ¿Y cuál es? La fábula nos relata un infortunio, ¿verdad? Una mordida que le da un perro. Eso puede catalogarse como un acto de maldad. Es una metáfora, una relación que se establece, ¿verdad? Un acto indeseable. Entonces, un vecino le aconseja que mojara un pedazo de pan con la sangre de su herida y se le arroje al perro que lo mordió. Eso significa, está metafóricamente hablando, significa un premio, ¿sí? Por lo tanto, la persona que sufrió el infortunio, la desgracia, el accidente, dice, si yo premiara al perro, o sea, la maldad, entonces todos los perros del pueblo vendrían a morderme. Eso quiere decir que me espera algo mucho peor. Esa es la traducción de la fábula. De ahí se extrae la moraleja. Entonces, es un error, respuesta letra A, es un error halagar la maldad, metafóricamente visto como que el perro mordió al hombre, pues estimula que ocurra un daño mayor, que todos los perros vengan a morderte. Esa es la enseñanza de esta fábula. Listo, respuesta letra A. La siguiente pregunta dice así, ¿cuál es el punto de vista del autor en el poema? Vamos a leer el poema, a ver qué nos quiere decir el autor. He conocido una mujer tan bella que su faz parecía el mismo cielo cuando en él destella la luz del claro día, pero era noche sin ninguna estrella el alma que tenía. Pues bien, ¿cuál es el punto de vista del autor en el poema? ¿Qué nos quiere decir el autor en este poema? Nos dicen en un principio que ha conocido una mujer bella, que su faz parecía, su rostro, su apariencia parecía el mismo cielo cuando en él destella la luz del claro día. Recuerda que esto es un poema, así es que esto es una metáfora. Lo que me quiere decir es que es una mujer muy hermosa, demasiado bella. Tanto así que la compara con la luz del claro día, o sea, lo máximo, el más alto nivel de belleza. Pero, ahí está el adversativo, ¿no? Era noche. Noche está asociado siempre a algo malo. Sin ninguna estrella. El alma que tenía. Eso quiere decir que era una mala persona. O sea, bella, pero cruel. O mala, como quieras verlo. Vamos a ponerle, en lugar de mala,
que es demasiado genérico, maligna. Ahí está, bella pero maligna, algo así. Como dice que era noche sin ninguna estrella, el alma que temía. Bueno, dice, entre las posibles respuestas, el cabello de la mujer era tan bello, no me da de cabello. La mujer tenía unos hermosos ojos que destellaban luz. No puedo entender literalmente las cosas. La conoció de noche cuando no había ninguna estrella. No. Era una mujer muy bella, pero no tenía buenos sentimientos. Eso es, ¿no? Era una mujer muy bella, pero no tenía buenos sentimientos. ¿Listo? Respuesta letra D. Vamos a leer el siguiente texto. Los viandantes y el cuervo. ¿Qué significa viandante? Viandante quiere decir persona que camina, sí, o transita un lugar. Eso significa los viandantes. Unas personas viajaban cuando encontraron a un cuervo que había perdido un ojo. Volvieron a hacer cuervo sus miradas y uno de los viandantes aconsejó el regreso, pues, en su opinión, hacerlo era lo que aconsejaba el presagio. Pero otro de los caminantes tomó la palabra y dijo: ¿cómo podría este cuervo predecirnos el futuro si él mismo no ha podido prever para evitarlo la pérdida de su ojo? La pregunta es, ¿cuál opción presenta el desenlace del cuento? Y creo que la respuesta la podemos encontrar al final. Me hablan del desenlace del cuento y dice: ¿cómo podría este cuervo predecirnos el futuro si él mismo no ha podido prever para evitarlo la pérdida de su ojo? Y esto se entiende como que para que haya credibilidad en una recomendación, en un consejo, primero debe reflejarse en uno mismo. Por lo tanto, la confianza, la credibilidad se refleja en el propio bienestar. Respuesta, letra C. Por supuesto que esto es una fábula, ¿verdad? Entonces está escrito en sentido metafórico. Entonces no se puede tomar directamente las cosas como en las alternativas. Me ponen que el cuervo no sabe cuidarse a sí mismo, no se refiere a eso, obviamente. Respuesta, letra C. La siguiente pregunta dice así: ¿cuál es la idea central del texto? Vamos a leer el texto. Un golpe al estómago. Un grupo de científicos tienen la mira a un microorganismo que se aloja en la mucosa estomacal. Vive ahí por años y es uno de los agentes causales de una gastritis crónica, una úlcera péptica e incluso un cáncer de estómago. Su nombre es Helicobacter pylori. Es una bacteria espiral que habita exclusivamente en los humanos. Algunos científicos piensan que este microorganismo pudiera llegar a la mucosa gástrica a través del consumo de agua contaminada. Estudios realizados en México reportan que la infección ocurre durante la niñez y hasta 3 décadas después un individuo puede presentar alguna patología. Ya habíamos hablado en las primeras preguntas sobre la estructura de un texto. Si yo te pregunto, ¿de qué me están hablando aquí? ¿Cuál es el tema central? Yo sé que tú me dirías, están hablando de Helicobacter pylori. ¿Qué es esto? Es una bacteria. ¿Qué hace la bacteria? Si yo respondo a esta pregunta, ya doy con la idea central. Porque precisamente el texto trata sobre eso. La idea central es una oración que afirma o niega algo. En este caso, me hablan que la Helicobacter pylori se aloja en la mucosa estomacal y es el responsable de la gastritis crónica e incluso cáncer de estómago. Y bueno, esa sería la idea central. Lo encontramos aquí directamente.